preguntado al kiosquero de mi barrio acerca de la confluencia de las fuerzas políticas de cambio y él me ha dicho, yo de confluencias me sé las que estudié en mis tiempos de medicina, y me ha empezado a hablar de Galeno y de Hipócrates. Y me ha dicho que había 4 humores y que su suerte de la salud estaba en virtud de cómo se equilibraban. Decía que teníamos sangre y sabía un exceso sanguíneo que eras. Luego estaba la flema o mucosidad, que te hacía flemático. Luego estaba la bilis amarilla, que te hacía colérico. Y por último, la bilis negra, que te tornaba melancólico. Esa mezcla de humores que supuestamente conducía al equilibrio, en el campo de las transformaciones, no crean ustedes que anda menos fragmentada. Están por un lado los reformistas, por otro lado los revolucionarios, por otro lado los rebeldes, y hay un cuarto grupo no menos numeroso, que son los que están hasta las narices. En fin, decía Hipócrates y Galeano que si había un exceso de flema que se acumula en el invierno, pues uno se acatarraba, pero también si había un exceso de bilis negra del otoño, uno se ponía infinitamente triste. Y cuando las cosas se mezclaban sin ningún tipo de orden, lo que se tenían eran mareos. En fin, Galeno aprendió haciendo la vivisección a los animales, y parece que los partidos políticos del cambio lo que les encanta es hacerse la vivisección a ellos mismos. Después de las pasadas elecciones del 24 de mayo, en las que Podemos ha logrado un 14-15% en las autonómicas, donde se ha presentado con su marca y en las que candidaturas de Unidad Popular como Ahora Madrid o Barcelona en Comú están conquistando capitales como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago y Coruña, entre otras, el debate sobre la forma en la que las fuerzas y movimientos del cambio pueden conseguir el éxito en las generales de noviembre y desbancar al Partido Popular del Gobierno se ha convertido en un debate. Hoy, en La Tuerca, analizamos las diferentes formas de confluencia y si podrían garantizar o no que los herederos del 15M ganen la presidencia del país. Ni más ni menos que los herederos del 15M, para ver quién reclama esa herencia. Para discutir este tema de, me temo, urgencia, tenemos como siempre una mesa de lujo. A mi izquierda, Ramón Espinar, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Ya sí, ya sí. Ramón, ya. Ya sí, ya sí. ¿Cómo ha sido eso de estar en la Asamblea? Bien, la verdad es que hemos estado solo en un pleno, hemos tenido solo una sesión de pleno y muy macarras los del PP, lo demás normal. Tengo la sensación de que os miraban mal, pero igual ha sido una sensación que yo tenía. Nos acompaña también esta noche Rosa Martínez, coportavoz de ECO. Rosa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta que estés aquí con nosotros. Compartimos una vez en Mijas, si mal no recuerdo. Sí. Y he de reconocer que me quedé muy sorprendido con tu análisis, de verdad. O sea, que me encanta que estés aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Esther López Barceló, miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida Federal. ¿Cuánto tiempo? So long, que cantaba Fischer Z. Mucho. Así y eso es. que fui tuerca de oro y no me habéis vuelto a llamar. Fíjate, lo que pasa con... Muy enfadada. Es lo que pasa con... No sé cómo terminar la frase, pero es lo que pasa. Bueno, es lo que pasa. Manuel Santos, responsable de comunicación de ANOVA, muchísimas gracias por desplazarte aquí. No, gracias a vosotros por traerme de la periferia. Bueno, y pronto vamos a hacer una tuerca, por ahí arriba. Esperamos, ¿no? Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Rafa Mayoral, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, de la Ejecutiva de Podemos. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Un placer. Hacía tiempo, pero con muchas ganas de estar aquí. Además que de verdad, qué bien. Mireia Moyá, diputada a las Cortes Valencianas y cabeza de lista de Compromís en la ciudad de Alicante. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por Encantada, estar aquí. sí. Soy de los que opinan que el arroz rico se come en Alicante y no en Valencia, pero sé que decir ese tipo de cuestiones puede generarme Yo aversiones. te defenderé hasta la muerte. Porque además es una cosa ya que nadie... Nada, paella valenciana, son muy... discute lo de Alicante, Juan Carlos. Vale. Ojito con Murcia también Alicante os digo. es- Esto, bueno. Bueno. Murcia es el caldero, Murcia es el Ojito caldero, con Murcia. que eso es otra cosa. Bueno, en un minuto quiero preguntaros qué ha cambiado para las fuerzas del cambio este domingo. Empezamos contigo en un minuto, Ramón. Bueno, creo que hay como una evaluación que hacer y que poner sobre la mesa. En primer lugar, creo que hay un resultado muy similar
entre las candidaturas de Unidad Popular y Podemos en casi todo el territorio del Estado, y una diferencia enorme, en particular en la ciudad de Madrid, y también parece que con Barcelona. ¿A qué reflexión creo que nos tiene que remitir eso en primer término? A una reflexión sobre el papel del liderazgo y del capital social acumulado puesto a disposición del cambio político y del cambio institucional. Creo que las figuras de Ada Colau y de Manuela Carmena son figuras que han sido capaces de ser detonantes de procesos sociales, y que ese papel de los liderazgos sociales en esas candidaturas tiene que ser evaluado de cara al futuro. Eso implica hacer una reflexión sobre cuál es la herramienta que debe concurrir a las elecciones generales, teniendo claro que quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad del cambio político a través de una herramienta política ha sido Podemos, pero entendiendo que quizá ha habido algunas herramientas políticas de cambio que han sido capaces de incorporar algunas cosas que quizá nos habíamos dejado por el camino. Gracias. Rosa. Pues yo creo que hay varias cuestiones. La primera es que se ha demostrado que se puede acceder a las instituciones transformando la política, porque es importante transformar las políticas, pero también la forma de hacer política. Lo innovador, yo creo, ha sido, como decía Ramón, juntar activismo social y activismo institucional, traerte a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a los colectivos, a la sociedad civil, a hacer política dentro de las instituciones, ¿no? Manteniendo un pie en la calle y otro en las instituciones. Yo creo que el reto está no solo en construir mayorías electorales, sino construir una mayoría social. O sea, el reto político, económico, social, ecológico al que nos enfrentamos necesita una mayoría social que esté fuera en las instituciones apoyando. Y eso tiene que ser más que una suma de decir, llegamos a las instituciones con 30, con 40 diputados. Tiene que haber gente detrás apoyando, vigilando, exigiendo, y eso yo creo que es el reto que tenemos, construir mayorías electorales y sociales. Estupendo, gracias. Esther. Bueno, yo creo que efectivamente después de este 24 de mayo de lo que nos hemos dado cuenta es de que el 15M transformó absolutamente la sociedad, nuestra forma de concebir la política y sobre todo la forma que tiene la ciudadanía ya de concebir lo que es la política y lo que afecta a sus condiciones vitales. Y en un momento de emergencia social, que lo hemos teorizado muchísimo, hemos hablado de que era un momento de emergencia social, pero también de emergencia democrática, hemos visto que las soluciones también pasan por darle una vuelta a lo que conocíamos hasta ahora. Y efectivamente Barcelona en Comú, ahora Madrid, pero también, por ejemplo, procesos que yo he vivido más de cerca, como Guanyar Alacant, han sido procesos en donde ninguna fuerza política únicamente puede capitalizar esa victoria, sino precisamente una gran confluencia de fuerzas políticas y de plataformas sociales y de, efectivamente, liderazgos de activismo social basados en un programa común. Un programa común que, bueno, es que eso además no es nada nuevo, es un programa común que consigue derrotar al poder, a un poder que ahora mismo aquí en nuestro país ha sido no solamente saqueador, sino también corrupto, y efectivamente ha intentado derrotar todas aquellas conquistas sociales que habíamos logrado conquistar los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que en este momento necesitamos de esa confluencia y necesitamos estar a la altura política de las circunstancias, no los partidos, sino toda la sociedad, y tenemos que conformar confluencias que vayan más allá de esas realidades locales que han conseguido trascender lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Gracias, Manuel. Bueno, mi lectura es un poco diferente, se aproxima y es, digamos, hermana de esa, pero en Galicia ya habíamos experimentado procesos de confluencia partidaria con Alternativa Galega de Esquerda en 2012 muy exitosos. Lo que cambia son los actores, se añade un actor nuevo, fundamental, que es ciudadanía ejerciente como tal, la ciudadanía que ejerce, en el sentido republicano de la palabra. Y eso lo cambia todo porque la ciudadanía es capaz de autoorganizarse, de ser el motor principal de unos fenómenos electorales muy ilusionantes y exitosos, y las organizaciones partidarias funcionan, digamos, de motor auxiliar, acercando su experiencia militante, su cerebro colectivo, su ideología, pero desde luego en los fenómenos que se han dado en Galicia, especialmente en Santiago de Compostela, en A Coruña, en Ferrol y en otros sitios pequeños que no tienen tanta trascendencia, porque en Galicia hubo como 70 candidaturas populares en 315 ayuntamientos, concellos. Desde luego la fisionomía general es ese nuevo actor imprescindible
sin el cual las organizaciones partidarias solo no somos capaces. Rafa. Sí, nosotros precisamente nacimos por eso, y de hecho la propia concepción de Podemos como fuerza política es un movimiento de unidad popular y ciudadana. No tenemos una lógica de funcionamiento de partido clásico. Nuestra forma de articular este proceso intenta plantear una alternativa política y, de última, lo que han demostrado estas últimas elecciones es que el tablero político salta por los aires. Tenemos toda la intención de mantener procesos de diálogo con todos los actores que estén objetivamente interesados en el cambio, siendo absolutamente generosos con todo el mundo y generosas con todo el mundo, por supuesto, pero creemos que de lo que se trata es de construir que la mayoría social, que en estos momentos se encuentra en una situación sufriendo unas políticas que violan los principios más básicos de la democracia, se convierta en una mayoría política. Y en esa lógica estamos trabajando, y en esa lógica, en lo que es la construcción de alternativas municipalistas, lo planteamos en la propia Asamblea de Vistalegre y lo estamos haciendo también en las propias comunidades autónomas, con resultados que para nosotros son bastante esperanzadores, porque entendemos que hay que interpretar algo de lo que ha ocurrido en estas elecciones, y es que el mapa político salta por los aires. Es decir, se ha demostrado, se ha abierto la posibilidad de un cambio político, y en estos momentos el bipartidismo tiene miedo y el régimen se encuentra en una crisis muy profunda. Nosotros entendemos necesario el diálogo con otras fuerzas políticas, pero tenemos una prioridad fundamental, que es el diálogo con la mayoría social de este país y abrir ese proceso participativo que permita el cambio político. Gracias, Mireia. Pues yo la verdad es que vengo de un territorio donde habría que hacer un análisis un poco diferente, no sé, como factor diferenciador diría que al final lo que pienso que ha pasado estas elecciones es que la ciudadanía ha primado el qué, lo que se ha estado haciendo, ¿no? En este caso represento una formación política que tiene 8 años de parlamentarismo, que ha sabido leer, entiendo, en cada momento sus circunstancias organizativas, es decir, una organización que no es al uso, es una cooperativa política que tiene esas herramientas de participación y bidirección de lo que es la política en sí como estructura organizativa y la ciudadanía en los órganos de participación, asambleas, etcétera, porque si no, no tiene sentido. La manera de organizarnos ha sido recompensada, pero también lo que hemos estado haciendo en el Parlamento, en cada momento dando respuesta a los problemas que se planteaban y las soluciones construidas mucho más allá de lo que es la clásica estructura de un partido. Pero además, que esto es una lectura para hacernos pensar, ¿no? Es decir, no es que hayan nacido ahora, sino que han salido donde hacía falta plataformas que recogían ese sentimiento. A lo mejor la Comunidad Valenciana han sabido convivir el equilibrio entre Podemos, en este caso, y Compromís, pero sí que me quedaría con una imagen. Yo creo que es el reflejo a nivel de lectura de lo que ha pasado el 24 de mayo. El otro día me decía un compañero, ¿te has dado cuenta que la gente ese día, esa noche, no fue a las puertas de las sedes de los partidos políticos y se plantó en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, no solo porque era el Ayuntamiento de Valencia y se había conseguido ganar a Rita Barberá, sino porque era donde acampó el 15M allí, ¿no? Esa lectura, me parece, esa imagen creo que es reveladora de lo que ha pasado y me quedaría con ella para ilustrar el tiempo a partir de ahora. Bueno, vamos entonces un poco al debate. Sí que parece evidente que esas manifestaciones no siempre responden a luego el sentido real del voto, es decir, que el Partido Popular ha sacado un resultado que uno puede pensar que es para la que ha caído casi incomprensible. Es decir, que el Partido Popular es verdad que ha perdido, bueno, en conjunto PSOE y PP han perdido 5 millones de votos, ¿no? desde las últimas elecciones generales. En estas últimas ha perdido 2,5 millones de votos, el Partido Popular 720.000. Es decir, que se han dado un fuerte varapalo. Pero, sin embargo, después de prácticamente haber pretendido romper y en algunos casos roto el contrato social, siguen teniendo un apoyo ciudadano que a mí me parece todavía muy sorprendente en una sociedad madura. Y nos viene el reto, ¿no?, de que Podemos, es verdad que ha escenificado la posibilidad del cambio, le ha puesto, ¿no?, rostro a la posibilidad del cambio, pero está abierta la discusión de si Podemos solo puede representar el cambio o necesita construir algún tipo de confluencia. Encima de la mesa hay, a día de hoy, la propuesta más clara la ha planteado Alberto Garzón, diciendo que tiene que haber como una suerte de nueva formación política que sume, ¿no?, a todos los partidos, él ha dicho, de izquierdas, y que de alguna manera sume una mayoría para intentar cambiar la situación. Os pediría una opinión al respecto. Empezamos contigo, Esther, vale, ya que es de tu partido. Vale, pues bueno,
no es una nueva formación política de lo que estamos hablando, sino de construir un espacio amplio, común, en donde la generosidad, el diálogo, y yo creo que uno de los ejemplos fundamentales en donde ya participa además Esquerda Unida, por ejemplo, que es el caso gallego, yo creo que ese sería a lo mejor uno de los ejemplos de cómo funcionar a través de espacios de confluencia que se han ido construyendo y han ido ampliándose en referencia a la batalla que tiene delante, ¿no? En este momento yo creo que la batalla que tenemos todas y todos es que es fundamental y es crucial, y yo no hablo con respecto a los partidos, sino a la ciudadanía. Necesitamos que en noviembre... Perdona, Esther, es más fácil decir el tema de la unidad que concretarlo, ¿no? ¿Cómo se concreta? Exacto, yo creo que se concreta en unos pasos, valga la redundancia, que son concretos, ¿no? Que sería hablar de un programa y generar un debate en torno a un programa de mínimos, un programa común que nos pudiera representar a todas y todos, y de hecho, y cada vez que diga de todas y todos no me refiero a los partidos que estamos aquí, ni solamente, sino también a las plataformas, a los activistas sociales, a todo el conjunto de la sociedad civil organizada. Un programa común a través del cual podamos construir un espacio común, y efectivamente en torno a liderazgos, como ha dicho antes el compañero Ramón, en torno a liderazgos consolidados, en torno a construcciones ya hechas. Por ejemplo, aquí ahora Madrid o Barcelona en común. A partir de ahí tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a tejer redes. Igual que nos pasa en el País Valencià, como también ha comentado antes Mireia, se dan unas experiencias como Guanyar Alacant, Guanyar Alcoi, Més Gandia, en donde han conseguido derribar al Partido Popular, han conseguido ponerle... Déjame hacerte dos preguntas, Esther. Una es, ¿por qué ahora y no hace año y medio? Es decir, ¿Por qué ahora y no hace año y medio? Sí, es decir, ¿por qué Izquierda Unida lleva más de un año planteando que Podemos está haciendo mal las cosas? Inicialmente planteó que las primarias, eso era de los norteamericanos. ¿Qué ha ocurrido para que ahora sí que sea el momento? Y la segunda pregunta es, ¿en qué medida eso no genera 52 cantones imposible después de permitir una gestión del Parlamento común? Bueno, primero, yo creo que este debate no es entre Podemos e Izquierda Unida, creo que es un debate mucho más amplio y en donde las experiencias concretas han demostrado que no era un debate entre Izquierda Unida y Podemos. Desde hace más de año y medio, nosotros en Galicia, por ejemplo, ya veníamos poniendo en práctica esta construcción de un espacio común más amplio. Yo creo que si, de hecho, delimitamos el debate a Podemos contra Izquierda Unida, lo que estamos haciendo es desilusionar a una gran mayoría social de gente que quiere que nos entendamos todas y todos, que quiere que haya diálogo y generosidad por parte de todas y todos. Y yo creo que un espacio común en donde unas siglas no sean más que otras, en donde efectivamente podamos haber cometido errores todas las formaciones políticas, tanto Podemos como Izquierda Unida, yo creo que el momento necesita de nosotros de estar a la altura de la situación y de no empezar a hablar del tú más, el yo menos, el antes yo, el después yo. Yo creo que de hace un año y medio aquí la sociedad, no solamente mi organización política, ha madurado, además hemos aprendido de unas experiencias y hemos aprendido de otras, en donde hemos visto dónde estaban los fallos y dónde estaban los aciertos. Y yo creo que precisamente aprender de ellos denota gran madurez y gran altura política. Por tanto, yo creo que empecemos a entendernos, empecemos a hablar y no vayamos a situar el debate, y yo creo que en términos que al poder le interesa muchísimo. Podemos contra Izquierda Unida, porque es falso, ese no es el debate, y al menos para mí, para la gran mayoría de mi organización, no es el debate. El debate está en vamos a ser capaces de construir a través de la mayoría social un espacio común que en las generales derrote al Partido Popular, a la derecha, y que consiga por fin que nos empoderemos. Ramón, y después Rosa. Bueno, varias cosas. Primero, creo que hay una cosa que es dura de decir y que a mucha gente de izquierdas le suena muy mal, pero que creo que es profundamente cierta, y es que la unidad de la izquierda es solo una ensoñación de los militantes de izquierdas. Es una cosa que no demanda la sociedad. La sociedad no está demandando que toda la gente que se siente de izquierdas se ponga junta y se presente a las elecciones. Lo que se está demandando es abrir un tiempo nuevo en las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Ese cambio de eje ha sido fundamental para el proceso de cambio político e institucional que se está dando en nuestro país. Si no entendemos que cambiar los términos del debate, dejar de debatir de si era izquierda o derecha y empezar a debatir de a quién estaban beneficiando las políticas, ha sido fundamental para que se abriera la posibilidad de un proceso de cambio. Si no entendemos eso, vamos mal en términos de construir una alternativa y de construir procesos de cambio. Segundo, a mí me preocupan mucho
Pues yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Esther. Yo estoy de acuerdo en que quien aspire a generar la herramienta política que se presente a las elecciones generales para derrotar al PP y al PSOE, no solo al PP, por supuesto, tiene que ser capaz de aglutinar lo mejor de la sociedad civil. Y aglutinar lo mejor de la sociedad civil significa ir a por los mejores referentes de la sociedad civil en cada tema, a por los mejores referentes de la sociedad civil en cada territorio, a lo que a nosotros nos ha pasado cuando entró Jiménez Villarejo en la lista de las europeas y de pronto un montón de gente se referenciaba ahí, lo que ha pasado en Madrid con Manuela Carmena, gente que tiene trayectorias vinculadas a la política, que vienen de la sociedad civil y que son intachables y que nunca habían podido participar en política porque los espacios que había asqueaban y no querían. Esa es la gente de la que tenemos que tirar y con la que tenemos que ser capaces de componernos, pero lo que la sociedad demanda es eso. Son referentes sociales y liderazgos sociales que sean capaces de llevar adelante un proceso de puesta de las instituciones al servicio de los intereses de la mayoría, no el enésimo intento de unidad de la izquierda desde que la izquierda se inventó. Y por último, cierta precaución con algunos planteamientos teóricos que lo que esconden en realidad es, bueno, vamos a volver a repartir las cartas y vamos a volver a resituarnos en el escenario en términos de reparto de poder político entre actores que se han quedado de mediados. Yo no quiero que la candidatura a las elecciones generales sea un refugio para algunos dinosaurios que están muy bien fuera del protagonismo político. Parque Jurásico. Pues sí. Rosa. A mí me está faltando ambición en el discurso. O sea, yo creo que si aspiramos realmente a construir algo diferente, tenemos que ir a por la transformación, no solo el cambio. Y como decía antes, la transformación pasa por la manera de hacer políticas. O sea, a mí no me interesa una candidatura a las generales en el que el proceso estemos repitiendo modelos, formas, procedimientos que contribuyan a alimentar las formas de hacer política que queremos desterrar. Eso en primer lugar. Entonces, posiblemente a día de hoy no sepamos cuál sea esa fórmula mágica. No existe. Como no existía Ahora Madrid, como no existía Barcelona en Común cuando empezaron a fraguarse. ¿Cómo se consiguieron poner de acuerdo? Trabajando, discutiendo, y nadie lo soñábamos en noviembre del año pasado, por ejemplo, ni la forma jurídica, ni la organización, ni el programa, y trabajando, poniendo la inteligencia colectiva de todas las personas implicadas al servicio de un objetivo común en cada municipio, que era cambiar las políticas. Ahí conseguimos sacarlo mejor y hemos hecho todas las candidaturas de confluencia, que han sido diversas, variadas y demás, lo que han sido extraordinarios experimentos democráticos. Experimentemos para las generales, seamos valientes, seamos ambiciosos y no nos quedemos en, sí, vamos a sentarnos, a hablar, que entremos todos. Bueno, vamos a ver de qué manera. Y yo no tengo la solución y yo creo que ninguno de aquí la tenemos y hay que ser... Una cosa, Rosa, ¿no crees que podemos experimentar porque ha pasado algo este año y medio? Claro, es que el que estemos aquí ahora hablando de esto es resultado de todo el experimento que se ha hecho. Hemos sido osados. Pero eso no implica que ya hay algo creado y el experimento debe incorporar las novedades construidas. Claro, ¿no? Claro, pero este experimento o esto que construyamos nuevo tiene que basarse en las buenas prácticas, en lo que ha funcionado, en la Comunidad Valenciana con Compromís, en AGE en Galicia, en todas las candidaturas municipales. Ya hay cosas que han funcionado, incorporémoslas y adaptémoslas a las generales, porque recordemos que ni la situación local ni las autonómicas es totalmente extrapolable. Ahí vamos a tener que hacer una imaginación de ver de qué manera, porque el objetivo yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? No lo sé. Manuel. Yo creo que no. Bueno, no lo sé, pero a ver, nuestro objetivo, por lo menos, nuestra visión no es el cambio, es un proceso constituyente. Y eso no es un cambio, simplemente. Nuestro objetivo no es un cambio de inquilinos. A mí no me vale, o sea, me puede valer echar al PP como porque si no es muy difícil hacer nada en ninguna parte del Estado, pero la ambición tiene que ser un proceso constituyente, tiene que ser hacer la Constitución de nuestra generación, tiene que ser saber que este régimen no es que esté corrupto, es que este régimen es agotado, está totalmente derrotado y necesitamos otra cosa. Y para eso hay que hablar de muchas más cosas. Yo entiendo que estoy en Madrid y esa discusión, sabéis que el otro día Beiras decía que no hay un gallo en el gallinero que pueda capitalizar todo el proceso, ¿no? Pero aquí parece que sí hay luchas de gallitos, eso va a haber que superarlo. ¿Tú también sí. consideras que no hay un gallo? Yo no sé si hay un gallo en el gallinero en Madrid, foto? En Galicia no hay un gallo en el gallinero. Sí, pero tú no ves la foto de las elecciones generales
donde está Alberto Rivera, Pedro Sánchez, Rajoy o Soraya y Pablo Iglesias? No, por ejemplo, a lo que aludía Ramón antes de los liderazgos, son importantes, pero nosotros tenemos ejemplos de que un liderazgo como el de Martiño Noriega, por ejemplo, que sí es un líder en Galicia, es el coportavoz de Anova, digamos, la mano derecha de Xosé Manuel Beiras, que es el gran referente de la izquierda en Galicia, triunfa en Santiago, igual que triunfa Xulio Ferreiro, que hace 3 meses o 4 no lo conocía nadie, y se da un proceso ciudadano potentísimo. Es decir, hay muchas formas, nosotros como sabéis le llamamos mareas, de construir mareas y muchas maneras. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? Yo vuelvo a decir lo mismo, confluencia sí, pero ¿para qué? A mí una confluencia para un cambio de inquilinos, pues tampoco me interesa mucho, me quedo en mi esquina noroeste que estoy muy cómodo, pero si es una confluencia para un nuevo proceso constituyente que se base en un nuevo modelo de democracia mucho más radical, un cambio en el modelo económico-social y, por supuesto, en el derecho de los pueblos a decidir, y ahí hay sujetos políticos en el Estado que no son reconocidos y que tienen que serlo, pues entonces yo no veo simplemente un cambio, me parece suavizar demasiado las cosas. Ahí estoy un poco con Rosa, veo como poca ambición. Ay, ¿querías plantear tú algo? No, yo es que coincido más o menos, ¿no? Haría un conglomerado de cosas que se han dicho. Yo sí que creo que es importante saber para qué. Y que creo que no es tan fácil, es bastante más complejo y debemos de tener en cuenta que este Estado es muy complejo también y que tiene que responder a ciertas inquietudes y debe de resolver este proceso, también debe de resolver que se sientan cómodos todos los componentes y esta complejidad que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Y eso debe de saber entenderse porque si no va a generar muchos problemas, ¿no? A partir de ese momento también lo traspolaría a lo que ha dicho Rosa, ¿no? Y también conocer cuál es la realidad de cada territorio y saber encontrar esos puntos donde unirnos, construir el relato hasta llegar a la confluencia que para nosotros es positiva y es posible, pero siempre y cuando ese relato esté construido en base a lo que ha podido funcionar y, por tanto, vamos desde la base de lo que ha funcionado a ir más allá, a perfeccionarlo, a sumar, a que esta visibilización, ¿no?, de que estamos haciendo algo mucho más, tiene esa potencia, pero sabiendo lo que está construido, lo que ha funcionado, y no, porque para nosotros, por ejemplo, sería muy complicado que, teniendo reconocido un trabajo ya hecho y que siempre es mejorable, sin lugar a dudas, no estoy diciendo que el modelo tenga que ser Compromís como tal, pero sería muy difícil hacer entender a la gente que ha apostado por Compromís como ese referente, ¿no?, que ha aglutinado esta potencia del cambio, ¿no?, que ha pasado pues, de estos 6 a 19 diputados y dando esta posibilidad de cambiar tanto, ¿no?, la política valenciana. Pues bueno, tienes que saber a dónde vas y en qué formas se va a gestionar y respetar esa visibilidad y esta complejidad que hablábamos de los territorios. ¿Querías, Rafa? Sí. Yo quería comentar algo precisamente a colación de lo último que se comentaba, ¿no? Nosotros y nosotras sí que creemos en que es necesario estar a la altura de la situación que está viviendo nuestro pueblo en este momento, ¿no? Y creemos que las fuerzas políticas tienen que estar al servicio precisamente de esa situación. Y en esa medida hemos tomado gestos que creemos que se deben entender en lo que debe ser un proceso de cambio en el ámbito del conjunto del Estado. Y nosotros no hemos tenido ningún problema en decir, en estos momentos hay que quebrar el bipartidismo. Si alguien ha abierto en este país la posibilidad de la apertura de un proceso constituyente, el debate constituyente ha venido desde nuestra fuerza política sin lugar a dudas. Y eso hay que preguntárselo a Rajoy si alguien tiene dudas sobre el asunto. Pero sobre la cuestión de la posibilidad del cambio político, nosotros no hemos tenido ningún problema en decir, vamos a cambiar el mapa político de Valencia. Vamos a plantear una presidenta que no sea ni del Partido Popular ni un presidente del Partido Socialista. Vamos a apoyar un gobierno del cambio y la posibilidad de que pueda ser Mónica Oltra la presidenta de Valencia. Pero para eso hay que romper los esquemas viejos, porque desgraciadamente esta misma semana hemos vuelto a ver el esquema de lo viejo.
Y el esquema de lo viejo es no entender lo que está sufriendo nuestro pueblo en este momento. Y hemos visto una nueva foto de Cayo Lara con Pedro Sánchez diciendo: no os preocupéis que vamos a evitar que el Partido Popular gobierne. Lo que tenemos que evitar es que gobierne la troika. Y en esas es en las que estamos. Y es necesario un proceso político democrático de cambio en profundidad. Y eso significa, para nosotros, la prioridad. Entendemos importante seguir manteniendo el diálogo con las diferentes organizaciones políticas, pero para nosotros la prioridad en estos momentos es el diálogo con la sociedad civil para construir alternativa política. Y en esas estamos. Y hasta tal punto que estamos trabajando, y se lleva la tuerca a la primicia porque no lo hemos hecho público todavía, estamos trabajando en la organización de un foro por el cambio para el 11 de julio en diálogo con la sociedad civil. En diálogo y en respeto con la autonomía y la independencia de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los movimientos y de la gente que está comprometida socialmente. En diálogo para escuchar y en diálogo para construir realmente esa alternativa política. Y eso significa que no hay que aspirar a integrar a las organizaciones sociales en las plataformas electorales, sino que lo que hay que impulsar es un proceso político de cambio en el país, que haga posible que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierta en una realidad para la mayoría social de este país. Y eso es posible, pero eso es posible con la ambición suficiente de entender dónde se encuentra situada hoy la contradicción. Y creemos que eso significa que tengamos la altitud de miras. Si le preguntamos a Rajoy qué es lo que teme hoy, si preguntamos en estos momentos qué es lo que está temiendo la troika que ocurra en este país, está claro qué es lo que está temiendo. Y lo tienen muy claro. Y ellos están señalándolo. Creemos que hay mucha gente ahí fuera que está perdiendo el miedo, que se ha empezado a mostrar que se abre la grieta y que la gente está empezando a perder el miedo y que es el momento precisamente de hacerlo. Y nosotras tenemos muy claro que vamos a seguir adelante con este proceso de unidad popular y ciudadana que significa Podemos. Y creemos que hay cosas que están fuera del debate. Nosotros somos especialmente respetuosos. Cualquier fuerza política que se quiera presentar, se presentará. Y no entendemos mensajes como que haya determinadas papeletas de ninguna fuerza política pueda ser una desgracia para nadie. Creemos en el pluralismo político y a partir de ahí establecer las líneas de diálogo posibles entre todos y entre todas. Y ir buscando la construcción de esa mayoría política, que la mayoría social se convierta en una mayoría política para poner en jaque de una vez por todas a la minoría privilegiada de este país. 30 segundos os hago una pregunta. Aquí hay una realidad, y es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen una presencia estatal, y eso es indudable. Eso permite también aunar fuerzas y plantear pues el mantenimiento del sistema. Incluso han podido, por ser fuerzas estatales, cambiar la Constitución. Han podido llegar a acuerdos con fuerzas políticas también conservadoras muy asentadas en los territorios. Estamos pensando en el PNV, estamos pensando en Convergencia y Unió. Pero las fuerzas políticas transformadoras ahora mismo están fragmentadas. Y una de las cosas que expresa también esta mesa es que Izquierda Unida sí que ha representado el conjunto del Estado, pero hay encuestas implacables, ¿no?, que le dan prácticamente desaparecida. Podemos está emergiendo, ¿no?, como una posibilidad que se ha construido estatalmente. ECUO también ha hecho ese esfuerzo. Vosotros estáis anclados también en territorios, y sigue abierta la pregunta: si la solución es construir cosas que han funcionado en ámbitos provinciales, ¿no construiríamos una suerte de balcanización parlamentaria que haría buenos los ataques y las críticas que pone en marcha tanto el Partido Socialista como el Partido Popular? ¿No implicaría eso que esa generosidad que más o menos todos estáis haciendo valer pasaría por acordar el rostro que va a representar el conjunto de esas candidaturas? Y que por eso os insistía, yo tengo una intuición, no la certeza, pero la intuición de que esos 4 rostros que os decía antes son los que la gente va a buscar en las papeletas, incluido Santiago, La Coruña o Valencia. Hay mucha gente que dice: yo quiero votar a lo que entiende que ha significado el cambio, y eso obliga a una generosidad a Podemos y una generosidad al resto de las fuerzas políticas. Esther. Yo creo que Alberto Garzón en esa concreción ya respondió y dijo que no era imprescindible o no era fundamental simplemente el hecho de que él pasara porque nuestro candidato a la presidencia del gobierno como formación política, que es Alberto Garzón, lo fuera. Yo creo que estamos partiendo además de una situación en la que creo que hay cosas que no cabe que tengamos que explicar, pero que a lo mejor es necesario que las volvamos a reivindicar. Hace 2 años, cuando vine a La Tuerca, también venía Rafa y estabas tú, Juan Carlos, estaba Pablo, hablábamos de proceso constituyente y todavía no existía Podemos. Quiero decir, hay debates que es que Izquierda Unida defiende
desde hace mucho tiempo, la necesidad de un proceso constituyente. El hecho de que coyunturalmente, Rafa, como ha pasado en las Cortes Valencianas, efectivamente Podemos, Compromís y el Partido Socialista hayan negociado para tener un programa común de cara a poder transformar y cambiar las políticas que parten desde el Parlamento valenciano, no quiere decir que no haya un deseo de ruptura dentro de esas formaciones políticas, sino que coyunturalmente esa era la alianza necesaria para poder echar al Partido Popular, que era el principal objetivo en el País Valenciano. Perdona. El País Valenciano es una cosa muy diferente. Pero hemos dicho muy claramente, no queremos que gobierne el Partido Socialista y estamos dispuestos a apoyar a Mónica Oltra para que no gobierne el Partido Socialista ni el Partido Popular. Es un planteamiento diametralmente opuesto al planteamiento de decir, Pedro, puedes contar con los votos de Izquierda Unida en los ayuntamientos que te haga falta, que es lo que se ha dicho esta semana, que es lo mismo que se ha dicho en los últimos 20 años en este país, que es desgraciadamente construir fuerzas políticas como muletas del régimen, y eso es un problema. Y yo entiendo lo que me dices, pero a mí me parece que dentro del discurso lo importante también es respetar a los demás, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí lo importante es, si tú quieres dialogar con alguien, tú no puedes decir que es una desgracia para el país que haya una fuerza política que concurra a las elecciones. Eso es más propio de Esperanza Aguirre, pero no de una fuerza política que establece un diálogo político con otra gente. A ver, partimos. Yo dejo muy claro una cosa antes de seguir hablando, y es que no tengo ningún adversario en esta mesa. Que entiendo que todas y todos necesitamos estar a la altura de las circunstancias y de verdad escuchar al otro. Y efectivamente me parecen legítimas y muy necesarias todas las críticas para que sigamos caminando y sigamos construyendo todavía un espacio común, ¿no? Pero creo que si hablamos de frases descontextualizadas para intentar quitar la razón al otro o la legitimidad o la necesidad de que siga existiendo, pues estamos planteando un problema que de verdad yo creo que la gente ahí fuera le gustaría estar escuchando, que todas y todos estamos hablando de los mismos objetivos transformadores y políticos que necesita la sociedad. Hablamos de proceso constituyente, hablamos de romper con el bipartidismo y efectivamente, aunque estéis hablando de poder investir a Mónica Oltra, en los parlamentos y en los ayuntamientos están produciendo pactos con el Partido Socialista para desbancar al Partido Popular. Y eso es lo único que quiere decir esa frase y esa foto que estás sacando, Rafa. Y luego, por otra parte, has hablado de la frase que dijo Alberto acerca de la necesidad de que confluyéramos y de que efectivamente sería una desgracia que existieran papeletas diferentes, como habría sido una desgracia que Barcelona en Común hubiera tenido como adversario político a alguien que defendiera el mismo programa que Barcelona en Común. Y eso es a lo que se refiere, igual que Guanyar Alacant habría sido una desgracia que hubiera habido una papeleta de otra formación política que defendiera absolutamente el mismo programa, para que pudiéramos sumar. Y eso es lo único que quieren decir esas frases. No busquemos al adversario, precisamente al compañero que deberíamos de tener al lado para seguir construyendo en esos objetivos comunes. Gracias, Esther. Rosa y después Mireia. Y Manuel, también quieras hablar. Me gusta que hayas puesto sobre la mesa la cuestión del liderazgo, pero yo no reduciría el liderazgo a caras. Tú has hablado de caras, ¿a qué caras va a buscar la gente para votar? Y yo creo que si algo ha demostrado todo este proceso hasta las municipales es que el liderazgo es mucho más que una cara. Manuela Cormena tenía una trayectoria impecable, pero no era conocida. No era conocida fuera de los ámbitos activistas y políticos. Y eso es un error que tendemos a pensar los activistas, los políticos, que la gente, las percepciones de la gente no son las mismas que tenemos nosotros. ¿Por qué ha triunfado el liderazgo de Manuela, de Ada, incluso de Mónica Oltra? Porque es distinto. Porque son liderazgos honestos, son liderazgos amables, son liderazgos que se construyen desde lo colectivo, son la cara visible, no es la cara a la que buscan votar, sino que representan algo más. La fuerza de esos liderazgos vienen del colectivo que tienen detrás. Entonces eso tenemos que partir de ahí. Y luego hay otra cuestión que a mí me empieza a ver, no miedo, ¿no? Pero que tengamos cuidado con la confluencia asimétrica territorialmente. Porque estamos viendo que en unos territorios apoyamos una cosa, en otros decimos otra cosa. Yo creo que tenemos que intentar buscar una confluencia general en todo el Estado. No puede ser que experiencias previas, como el País Valenciano, como en Galicia, como en Baleares, condicionen un tipo de confluencia en esos territorios y en otros no. Yo creo, o como en Andalucía. Nosotros no tuvimos ningún problema en que pudierais concurrir en las listas de Podemos. Claro, pero yo creo que mi opinión, o sea, es decir, que también creo que parte de la fuerza, también, ¿no? Parte de la fuerza sería encontrar una solución en la que no se distinguiera
lugares donde por lo que sea ha habido experiencias previas, porque si algo ha valido la confluencia es que allí donde no había experiencias previas de confluencia, de trabajo con la sociedad civil, han valido para poner la semilla, y eso es muy importante en un país donde el activismo político está bajo mínimos respecto a nuestro entorno, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. ¿De qué manera podemos seguir atrayendo gente? Y eso supone pues exportar y sumar, y no irnos a aquí sí, aquí no, o de esta manera, sino buscar algo que incluya. Mireia. Sí, además es que creo que es fundamental. Yo es que en esto estoy con Rosa, y probablemente porque al final también nuestras propias experiencias nos hacen situarnos en esto y saber cuando nosotros nos sentemos en esas mesas donde en algún momento se tendrá que hablar, ¿no? Y que no digo que sean mesas de despacho, me refiero a nivel público, de vernos esos foros, me da igual cómo los llamemos, al final querremos hacer nuestra contribución y sabremos cómo la vamos a poder hacer. Y lo vamos a poder hacer si efectivamente al final, yo tengo muy claro que esa confluencia es necesaria, yo de verdad la siento como necesaria, creo que además se puede trabajar positivamente en ello, pero hay que entender que también es bastante complejo, y sobre todo que esa complejidad se podrá resolver si entendemos que hay que encontrar esos equilibrios entre las experiencias ya consolidadas o que ya han tenido unas experiencias, dijéramos, de andaduras, y aquellas que de alguna manera pues aparecen en los territorios como algo nuevo, algo que también ha tenido su espacio, ¿no? Y ya digo, en la Comunidad Valenciana concretamente hemos construido este equilibrio cuando nos hemos sentado a hablar del qué hay que hacer en el cambio político con Podemos, y de hecho hoy, claro, pero además de sobra, y además ha sido muy cómodo, ha sido precisamente toda la tensión de estas semanas el bloqueo del Partido Socialista del querer hablar del quién, del reparto, del tal, cuando no querían acabar de firmar el qué. Y hoy, cuando se ha firmado el qué pretendemos hacer, qué significa el cambio, concretar cuál es ese cambio y qué medidas hay que adoptar, cuando a lo mejor se podrá hablar de lo demás, ¿no? Y era necesario que Podemos estuviera ahí y que estuviera Compromís, porque efectivamente entre los dos, hoy por hoy, en el panorama político valenciano, somos quienes reflejamos que se puede garantizar de alguna manera que ese camino se va a andar y en positivo, y no va a ser una frustración ni un engaño. Pero hay que atreverse al final a ganar. Hay que atreverse al final a ganar y tener la determinación absoluta de ganar. Porque lo que... valentía no podemos, era nuestro lema, Porque hay un momento último en el que siempre estará esperándonos el régimen con su patita y con el Partido Socialista buscando la manera de que no nos atrevamos a ganar. Y yo creo que ahí es donde nos la jugamos. Y nos la jugamos cuando hay momentos en los que hay que poner el órdago encima de la mesa y decirles: tenemos toda la determinación para conseguir que el mapa político de este país cambie definitivamente. Una puntualización, de hecho, el nivel de tensión estas semanas vivido allí es precisamente porque ha habido 20 años del Partido Popular insoportables, y entonces la gente es normal que no tenga paciencia y que quiera resolver qué va a pasar y si ese cambio va a poder, porque además hay gente que siente que el cambio es simplemente quitarlos del gobierno y que aparezca otro gobierno, y es muy normal que sientan esto, y hay que hacer mucha pedagogía de que el cambio es mucho más profundo. Y el bloqueo, vosotros lo sabéis, lo conocéis de sobra, ha sido precisamente por no darle un cheque en blanco al Partido Socialista de ninguna de las maneras, porque eso no es el relato o lo que entendemos que ha pasado en estas elecciones. Y sobre todo no ha ayudado tampoco, pues sí, ha habido, por ejemplo, pues las declaraciones que Cayola dice: si yo estuviera en Valencia ya tendría la investidura del Partido Socialista hecha. Claro, oiga, no ayudáis, no se ayuda con este comportamiento, porque eso no es lo que dice la gente. Pero es que la clave y el mensaje del cambio hubiera sido tan importante, que una comunidad tan importante como la valenciana hubiéramos tenido la posibilidad de decir que la presidencia de esa comunidad autónoma no estaba en manos ni de unos ni de otros, y para eso hacía falta una determinación que, bueno, pues vamos a ver cómo queda, ¿no? Y que desgraciadamente, pues de última, sacar a Fabra, pues lógicamente va a ser, por una parte, una alegría, pero si definitivamente se termina de conformar, vamos a verlo, la presidencia de Puig, pues será una tristeza, ¿no? Y ahí cada cual tendrá que asumir la responsabilidad que le toca para que eso haya ocurrido. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador para abrir y para dejar claro ese mensaje, y lo hemos hecho en todos los sitios.
Y hemos tomado esa determinación porque hemos puesto los intereses de nuestro pueblo por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que estamos intentando hacer en todos los sitios, en las experiencias municipalistas, en las comunidades autónomas. Lo estamos intentando por todos los medios, pero al mismo tiempo creemos que se tiene que hacer desde el respeto. Y se tiene que hacer desde el respeto, y eso significa que, lógicamente, hay que respetar a aquellos que están articulando un movimiento de unidad popular y ciudadana con un planteamiento dirigido directamente a la mayoría social. ¿Eso significa que no podamos dialogar? Claro que sí, pero hay que hacerlo en otros términos, no en los términos de usted tiene que desaparecer del mapa porque a mí me han ido mal las cosas. Manuel. Bueno, a ver, yo podría decir muchas cosas de las que oigo, lo que pasa que no quiero entrar no quiero entrar en ese debate que parece, sobre todo por ese lado, sobre todo por ese lado de la mesa, parece que es no sé, en la confluencia creo que va a ser muy difícil si se está discutiendo quién patrimonializa, incluso con soberbia. No estoy hablando de vosotros en particular, pero sí hay mensajes de mucha soberbia hoy en la política estatal. Y también en la regional. Tú has dicho que es indiscutible bueno, el líder. Yo digo en la estatal, en la regional. Manuel, es decir, que tú también has asumido que regionalmente los líderes indiscutibles serán los de tu formación política y no lo has puesto en duda. Yo no dije eso en ningún momento, de que los líderes indiscutibles, hay muchos líderes. De hecho, puse el ejemplo de un líder que emerge en 3 meses. Dije que era un líder de la izquierda en el país, evidentemente, porque por trayectoria. Bueno, en otro caso, lo que quería ir, creo que la discusión no es esa. Es decir, la discusión, yo vuelvo a repetir, es hacia dónde queremos ir. Y para ir ahí hay que constituir una mayoría muy amplia en las Cortes del Estado. Entonces, la forma de constituir la mayoría amplia en las Cortes del Estado, todo el mundo sabemos qué es. Y ahí ya va a haber un abanico de cuestiones. Por ejemplo, nosotros no somos un territorio, lo siento, somos una nación dentro de este Estado. Hay que reconocer el carácter plurinacional del Estado español. Y habrá que, yo no sé si asimétrico o no. Yo puedo hablar desde mi experiencia y desde mi país, ¿no? Entonces, no sé si puede haber una uniformidad, yo no creo que pueda haber una uniformidad, pero no lo digo solo por las naciones del Estado, lo digo por otros componentes. Yo no soy quien para meterme en lo que se hace en otros lugares. En todo caso, la discusión no está en quién patrimonializa, en el paraguas que va a ser. Yo soy gallego, llueve mucho y ahí tenemos muchos paraguas de muchos colores, tenemos muchísima experiencia en paraguas y no tenemos ningún problema. Creo que ni siquiera está en la sigla. La sigla puede ser algo que se utilice por estrategia electoral. Yo eso no lo niego, que se pueda utilizar de alguna manera algún tipo de sigla, pero eso es posterior a saber lo que se quiere hacer y qué estás dispuesto a dar. Y cómo, porque estamos hablando continuamente de organizaciones políticas. Podemos también es una organización política, evidentemente, de hecho en su funcionamiento es bastante más vertical que la nuestra. Tenéis secretarios generales, nosotros portavoces, etcétera. ¿Cómo habéis venido hoy? Pero, no, digo, entonces, quiero decir, lo que yo quiero decir es que hay un estrato ciudadano, por lo menos la experiencia gallega así lo indica, que son las mareas, y las mareas se dan en toda Galicia con protagonismo ciudadano, y las organizaciones políticas fueron, ya lo dije antes, motores auxiliares o fueron, no digo subsidiarias, ayudaron mucho, entre otras cosas apartándose del proceso electoral y ayudando con su base militante y así, pero no hay una fuerza hegemónica, por lo menos en Galicia, ni la puede haber. Todo quien intente ser hegemónico, por lo menos en Galicia, lo que va a hacer es disgregar. Entonces, ¿objetivo cuál es? Pero es que yo no tengo claro que el objetivo sea eso. Yo aquí veo algunos discursos que parece que el objetivo es un cambio de inquilinos y eso es mejor decirlo, porque entonces a nosotros igual ya no nos interesa mucho la confluencia de nada porque no tiene el objetivo primario que para nosotros es un proceso constituyente. ¿Te has identificado que alguien está a favor de cambiar solamente de inquilinos? Bueno, estoy oyendo mucho discurso del cambio, el cambio, pero no, yo creo que sí lo central y lo que hay que decirle a la sociedad, esa es mi opinión y eso es a lo que nosotros queremos ir, es que necesitamos un nuevo proceso constituyente. No tenemos que ir a construir unas nuevas Cortes del Estado, sino que tenemos que ir a construir unas Cortes constituyentes. Es la única forma de cambiar las cosas, porque el resto, con el aparato legal que hay ahora, el aparato jurídico-político del Estado, ya podemos ir con toda la buena voluntad del mundo o con las estructuras supraestatales, o sea, que el Unión Europea, etcétera.
que las elecciones de noviembre... ANOVA no es una fuerza de cambio, es una fuerza rupturista. Ya, pero que el planteamiento sería para Esa es la entenderlo. diferencia. ¿Será que ANOVA forzaría que las elecciones de noviembre fueran a una asamblea constituyente? Sí. Eso es. Vale. ¿Podemos? Esto... Si podemos o no. Queremos, Lo dice Juan Carlos. Ramón, tú te tenías que marchar, queremos que entre nuestro amigo Facu y también que se va a incorporar Orencio Osuna. Me gustaría, Ramón, que nos dieras una pincelada de en qué medida esta idea de confluencia, desde la experiencia de lo que se ha hecho en Madrid, podría brindar al conjunto del Estado algún tipo de luz, en un minuto. Bueno, pues en un minuto va a ser complicado, pero creo que en el debate que se planteaba antes se confundía hegemonía con mando. El mando se conquista, la hegemonía se construye. Y ahí hay una diferencia entre lo que se estaba planteando y lo que tenemos que hacer. No estamos en un problema de a ver quién va a mandar en las candidaturas a las elecciones generales. Y a veces, cuando tenemos estas discusiones sobre la confluencia y sobre estas cosas, damos más la sensación de estar discutiendo entre fontaneros que entre gente que apuesta por el cambio. Apostémosle a cuál es la construcción política que queremos. Yo estoy de acuerdo con que a lo que hay que apostarle es a un nuevo proceso constituyente en este país, a que una generación entera tenga derecho a hacer una constitución que además defienda la soberanía popular en este país, respetando la plurinacionalidad, que es una condición que nosotros asumimos desde que nacimos y que es evidente. Ahora, ¿dónde está para mí el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión está en que de aquí a noviembre la pugna fundamental en la política de este país va a estar por cuál es el eje en torno al cual se discute, cuál es el eje en torno al cual se disputan las elecciones generales. Y ahí hay varias discusiones que se pueden tener. Se puede tener la centro-periferia, protagonizada por la apuesta de Artur Mas o por el nacionalismo español metiendo miedo respecto de lo que puede suceder en Cataluña. Podemos discutir del eje izquierda-derecha y entonces le regalamos la discusión a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy, o podemos discutir de cambio de una vez en este país, de poner las instituciones al servicio de la gente, del eje que puso sobre la mesa el movimiento 15M, que es el de arriba y abajo, el de destrozar de una vez las estructuras a las cuales se han agarrado para convertir las instituciones de este país en instituciones al servicio de una minoría privilegiada y corrupta o de la mayoría social. Esa es la discusión fundamental que tenemos que abrir. Hacia ahí tenemos que mirar en noviembre, y si queremos ganar, con lo que tenemos que contar para ganar noviembre es con lo mejor de la sociedad civil, no en discusiones de fontaneros, sino en procesos abiertos. El planteamiento de Ahora Madrid no era destrozar nada, sino en procesos abiertos que nos permitan incorporar lo mejor de la sociedad al proceso de cambio y que por fin las instituciones estén puestas al servicio de la gente a través de sus mejores representantes. Esa es la tarea que tenemos por delante. Empezar a medirnos la ruptura o el cambio creo que tiene poco sentido y que nos lleva a mal puerto, que lo que nos lleva a buen puerto es trabajar en construir un sentido común. Te comiste más de minuto y medio y no me contestaste. Sí. ¿Ahora Madrid sirve de modelo para intentar armar algo en el conjunto del Estado? ¿O el mandato de Vistalegre que tiene Podemos impide que eso no es posible? Yo creo que ninguna decisión sobre el papel tiene que impedir que un proceso de cambio que sea mejor que esa decisión se lleve adelante. Y creo que de Ahora Madrid hay muchos elementos rescatables y otros que simplemente por la propia naturaleza de lo que es una candidatura para todo el país no se pueden repetir. Pero lo fundamental que necesitamos aprender de Ahora Madrid, lo que necesitamos aprender del resultado de Mónica Oltra en el País Valencià o de las mareas atlánticas en Galicia es, con lo mejor del tejido social puesto a trabajar en las candidaturas, con liderazgos y referentes sociales, se conquista mucho antes el poder institucional y se generan procesos mucho más densos y mucho más potentes que de otra manera. Muchas gracias. Tenemos una entrevista sobre el tema de la confluencia, ni más ni menos que con Pablo Iglesias. Y entenderéis que en esta, su casa, no podemos hurtarnos la posibilidad de enfrentar este enorme reto. Aún más si en mitad está Facu, que es una persona que por su mera presencia ocupa un ánimo inenarrable de la posibilidad física de la asistencia. Despedimos a Ramón, se va a incorporar Orencio Osuna. Gracias, Ramón, seguimos discutiendo. Has dejado ahí cosas que me gustaría seguir dándole vueltas. Vamos a tener que darle un par de vueltas, perdón por la falta de léxico, al asunto. Sí, contamos contigo muy pronto. A ver qué nos ha contado
el bono de Facu. Esta semana tenemos a un invitado muy especial. Está en boca de todo el mundo y de él se dicen muchas cosas. Como decían las amistades peligrosas, hoy voy a ir al grano y te voy a meter mano. Y esto es lo que piensa mucha gente de nuestro invitado. Hoy, en otra vuelta de tuerca, la confluencia. Bueno, confluencia, muchas gracias por aceptar venir aquí a mi humilde programa de entrevistas en el que no hago para nada de ideología ni nada. ¿Cómo te voy a llamar? ¿Conflu? Conflu. ¿Conflu te gusta que te llamen? Perfecto. Y mi madre. Cuéntame un poco cómo empezó tu carrera política aquí en Madrid. Pues aquí en Madrid empezó mal, ¿no? Imagínate lo que puede significar la confluencia en Madrid, ¿no? Con Izquierda Unida tal y como está, ¿verdad? Con esa panda de impresentables que han estado al mando, con el surgimiento ahora de Podemos que han llegado aquí a cagarse en la puta vida de todo el mundo y con los comeflores de Equo, con este tipo de gente que es complicado trabajar con cada uno de ellos, complicado contactar con todo ese entorno hipioso de la izquierda, pero bueno, es un trabajo que ilusiona mucho, ¿no? También cuando sale bien. Te noto un poco irritado con los partidos, sobre todo con nosotros. No creo que nosotros tengamos la culpa de haber llegado tan alto en la escena política, pero cuéntame, alguien como tú que ha vivido la transición, que ha sido parte activa del régimen del 78, ¿cómo vives ahora este momento con Podemos, que está a punto de llegar al gobierno? ¿Qué tal ves eso? Bueno, es cierto que la ciudadanía reclama, y es evidente, reclama un frente que tumbe a la derecha en Madrid y a nivel estatal, pero bueno, yo he tomado medidas para empezar a trabajar en ello. He montado un grupo de WhatsApp con gente de los movimientos sociales, ya sabes tú, el perro flauteo, digamos, patrio, con la gente también de Izquierda Unida, el chavalito Alberto Garzón, contigo también, sí. Y tengo que decirte también en este momento pues que no has contestado a ningún mensaje. No, grupo de... Este es uno de los temas que yo más me interesa al haberte traído aquí, y es que sí que es cierto que a mí me han hablado mucho de ti, pero también te digo que yo de ti paso un poco como de la mierda porque tú a mí no me haces falta. Entonces, ¿qué se siente al saber que el nuevo líder prescinde por completo de tus servicios? ¿No te sientes un poco infravalorado? Hombre, hay mucho trabajo por hacer. Como dice el Partido Popular, queda mucho por hacer y estoy convencido de que, bueno, si no es por WhatsApp, será por Telegram. Os conseguiré reunir a todos, que charlemos un día, nos tomemos un café y que consigamos pues esa confluencia. Si bien es cierto que yo en buena parte, en buena medida, yo me cago en toda tu puta vida, ¿no? Pero también es verdad que me cago en los impresentables de los otros partidos que no me han hecho, pues en este caso, ni puto caso, ¿no? Se podría decir. Te comentaba antes lo del grupo de WhatsApp, pues voy y monto uno de Telegram, pero resulta que el chavalito de Izquierda Unida no tiene Telegram. Ahora resulta que el de Equo, el Juancho sí que tiene todas las redes sociales, pero vamos, que a quién le importa, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un tira y afloja. Yo entiendo que a vosotros pues a lo mejor se os ha subido a la cabeza la fama y que Izquierda Unida pues ya está más para allá que para acá, ¿no? Está con un pie en el otro barrio y parece que les gusta ir hacia ahí. Pero bueno, yo quiero insistir en que mi trabajo es fundamental, en que la confluencia va a ser posible y que, bueno, al fin y al cabo estoy aquí para no quedarme en el paro, ¿verdad? Bien, estamos llegando al final. Ya por último me gustaría invitarte a que realizaras un brindis mirando a esta cámara. Es una taza para zurdos, no porque sea ideológico, sino porque eran más baratas, entonces hay que cogerla con la izquierda. Me gustaría que mirara a esta cámara y hiciera un brindis por lo que tú
lo que tú prefieras. Muy bien, pues yo quiero brindar en este caso por el Rayo Vallecano y porque sí, porque las entradas para ver al Rayo son muy baratas y creo que ahí podría ser un buen sitio para arrancar con esa confluencia. Aupa al Rayo y viva su entrenador Ancelotti, creo que se llama, por él. Pues muy bien, muchas gracias. A ti. Pues estas cosas solo pueden pasar en la tuerca, de momento. Se incorpora Orencio Suna. Orencio, llevo un buen rato intentando arrancar a nuestros contertulios algo concreto y no se dejan. Ya veo, ya. No se dejan. Hemos compartido ideas generales del programa. La gente pregunta, y lo ha preguntado con cierta radicalidad, ¿dónde están las diferencias en los programas, por ejemplo, en la gente que está ahora mismo sentada en esta mesa? ¿Dónde estaban los problemas que impedían realmente una confluencia? Por tanto, no parece que en los programas estuviera el problema principal. Sin embargo, sigue estando encima de la mesa lo que hemos planteado hace un rato, que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen la mayoría parlamentaria todavía, tuvieron casi el 90%, están en el 52%, porque son capaces de encontrar sinergias, mientras que las fuerzas de transformación parece que encuentran dificultades. Orencio. Bueno, yo creo que tenemos que partir de una dinámica que no ha empezado en estas últimas elecciones. Estamos ante una dinámica indudablemente, pues bueno, de deterioro profundo del sistema político, de lo que se viene diciendo el régimen del 78, el impacto de la crisis, la deslegitimación política de las instituciones, la falta de legitimidad también, incluso del sistema económico, con todo el empobrecimiento, desempleo, etcétera, que va generando, pues yo creo que empezó una gran crisis política que se va manifestando escalonadamente. Este es el momento en que estamos. Hay cada vez más sectores de la población, sí se ha demostrado en las elecciones, que se desenganchan, que reaccionan contra la representación del bipartidismo. Esta es la realidad política sobre la que tenemos que partir. ¿Cómo se aglutina una mayoría social, una mayoría no solamente social, que a veces esto de social parece que encierra algo y casi inefable, ¿no? Una mayoría social que a su vez tiene capacidad de tener mayoría en las instituciones, que tiene mayoría el Parlamento, en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que este es el gran reto, pero que hay esta fuerza propulsora en la sociedad en este momento indudable. Las fórmulas anteriores, yo con todos mis respetos, y de verdad no es una fórmula de cortesía ni mucho menos, pues muchas de las fórmulas anteriores que se han empleado han fracasado. Han fracasado. El caso de Izquierda Unida, pues yo siempre no creo que pertenezca a ese sistema político anterior, siempre ha intentado desarrollar otras iniciativas, otros proyectos, ha colocado al otro lado de la barrera, pero lo cierto es que la sociedad, el electorado, pues le va dando vueltas, le va dando la vuelta. A mí me pareció muy impresionante que Julio Anguita planteara que tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida son dos fórmulas agotadas. Es que hay una realidad, es que bueno, ha fracasado no Izquierda Unida, ni la gente, ni es una cuestión de humillaciones, ni de nada de todo eso. Yo creo que no vamos a llevar a la política la idea calderoniana del honor. Bueno, vale, yo comprendo esas cosas, pero estamos hablando de política, de cómo poner en marcha unas fuerzas políticas, un bloque social y unas mayorías de las instituciones que permitan cambio. El qué, que antes hablaba Manu. Hay que cambiar el sistema político, hay que cambiar incluso el modelo económico. Esto es lo que palpita en la sociedad, ¿no? Lo que requiere un sector de la sociedad. No está todavía esa mayoría existente. Construir eso requiere, por tanto, yo creo que el esfuerzo, por supuesto, de la fuerza que ha emergido como un gran instrumento de cambio en este país, que es Podemos. Esto es, yo creo, un hecho que, si no partimos de ese dato político, creo que estamos un poco, no sé, oscureciendo la realidad política que vivimos. Pero también de otras muchas fuerzas políticas que se ha visto que se han ido ganando unos liderazgos sociales en sociedades como la gallega, como la valenciana, como la que en ciertas ciudades, como es el tema de Barcelona en Comú, etcétera, etcétera. ¿Cómo articular eso? Hombre, paciencia, tranquilidad y sobre todo tener la lucidez de que estamos ante una oportunidad de cambio importante. Ahora bien,
Yo insisto con eso, no convertamos de nuevo las palabras en retórica y en cosas sagradas. Ahora, por ejemplo, que haya un proceso constituyente dependerá que haya mayorías que lo puedan poner en marcha. Y dentro de ese contexto habrá otras fuerzas políticas, otros sectores que lo mismo prefieren reformas, otros que preferirán el conservadurismo. Y tendremos los mismos dilemas que hubo en la sociedad española, no con el dramatismo de los años de la muerte de Franco, pero tendremos de nuevo esos dilemas. Tendremos el dilema de un proyecto de conservación del estatus y de los intereses políticos de la casta y de los intereses de las clases dominantes, otro que querrá maquillar más la situación y otro pues que será más rupturista. Y en ese juego nosotros nos colocamos, o gran parte de las personas que estáis aquí ahora, se colocan en la parte rupturista y esa es la que hay que articular con generosidad, con planteamiento, pero sabiendo reconocer el principio de realidad política. Si nadie reconoce un liderazgo político como el de Podemos, que lo va refrendando las urnas, o no se reconoce el liderazgo político, yo qué sé, de Ada Colau en Barcelona, o de Compromís en Valencia, en el País Valenciano, entonces me parece a mí que vamos mal, porque los liderazgos son liderazgos que tiene que reconocer la sociedad, no en una mesa camilla o un historial anterior, sino eso no nos va a servir para este gran proyecto de cambio. Rosa. Pues mira, has preguntado que qué es una mayoría social o cómo construirla. Yo me atrevería a dar una mini definición. Para mí una mayoría social sería que gente que no votaría a Podemos en solitario, gente que no votaría a Izquierda Unida en solitario, que no votaría a ECO en solitario, se sumasen todos esos votos o que aceptasen estar. Entonces, eso es una sopa de siglas, Rosa. No, o sea, ¿cómo se articula? A ver, yo creo que estamos en un momento que la complejidad es doble, porque estamos intentando hacer nueva política con mentalidad de vieja política, incluso en el electorado, y con procesos y con leyes, procedimientos legales para vieja política, ¿no? De coaliciones, lo hemos visto en las candidaturas municipalistas. Pero una cuestión que tiene que ver con lo que ha planteado Orencio del principio de realidad. Tenemos unas elecciones a la vista, que son las elecciones donde por vez primera, frente a los que plantean una segunda transición, estamos diciendo está la posibilidad de una primera ruptura, como una posibilidad. Pero es un ciclo electoral, con unas reglas dadas, con unos tiempos muy tasados, con unas posibilidades e imposibilidades de discusión, porque son tiempos electorales. Por tanto, cuando uno plantea que vamos a ir a noviembre a elecciones, decir, ya, pero es que hay que crear una... No, hay elecciones, ¿cómo se articula? Son las respuestas que tenemos que ir dando. Planteamos una semilla, o sea, quiero decir, igual en noviembre no es la fórmula ideal que nos gustaría de la que estamos hablando ahí, pero plantemos el camino, ¿no? Yo creo que ni la fórmula jurídica debería ser un impedimento, yo creo que está más en la manera de funcionar, o sea, vamos a construir algo conjunto, pero construyamos entre todos en qué, cómo, qué ponemos, dónde ponemos el sillón de esa casa, si es una casa, si es una causa. Y hablaba Manuel de proceso constituyente. Yo ahí iría más, yo creo que no es solo una crisis política y el eje que proponía Ramón de abajo a arriba a mí se me queda corto. O sea, yo creo que realmente lo que tenemos que trabajar es, vale, si queremos poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, pero ¿para qué queremos estar en las instituciones? Y no estamos hablando de una lucha contra la hegemonía capitalista, la hegemonía económica y hegemonía del modelo producción y consumo. Y entonces hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Usar la política de transformación que decía. El proceso constituyente es una parte, pero hay mucho más, ¿no? Mireia, y no sé si Manuel habías... Y Esther. Pero como no me miras. Yo como, no sé si hoy toca concreción, pero yo, que soy en esto, hay veces que soy muy pragmática en estas cosas, digo, bueno, ¿y qué pienso yo? Que dices tú, de aquí entonces hay ciertas cosas que ya no tienen suficientemente tiempo como para diseñarse sin concretar, ¿no? Una de las cosas que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado es que intentemos no desgastarnos en estos meses por los procesos que hemos tenido que vivir y hemos tenido que afrontar muy valientemente y que debemos de gestionar también con la responsabilidad de cada uno reconociendo cuál es su realidad, de dónde viene, cuál es el cambio que tiene que producir, la profundidad de ese cambio, los componentes que pueden trabajar en ese cambio. Es que lo digo porque las municipales y autonómicas, estamos hablando de esos liderazgos, estamos diciendo que son reconocidos y estamos hablando de que se están enfrentando ahora mismo a decisiones muy complicadas que se tienen que gestionar y se tienen que resolver, ¿verdad? Porque los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos se tienen que poner en marcha de alguna manera y también hay muchísima gente que estaba esperando estos momentos.
cuando yo ponía el ejemplo de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano, os estaba diciendo que es que hay gente que ya no tiene nada de paciencia, nada quiere decir nada, hasta sentirnos con esa presión, compromiso, pero Podemos también. Otros elementos que estamos aquí trabajando en esto de cómo construimos, cómo lo canalizamos, cómo debe de ser, estamos sintiendo esa presión de la falta de paciencia de la gente, ¿no? Porque la gente entiende que el cambio muchas veces es bueno y que se quiten estos que tanto daño hemos visto que nos han hecho, ¿no? Después de 20 años del gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, intentemos gestionar bien estos meses para no desgastar lo que hemos construido hasta ahora y que ha funcionado. Reconozcamos, ¿no? Es decir, busquemos, vamos a ver en estos territorios, en estas, qué es lo que hay en el... ¿Cómo nos podemos mirar, reconocernos y ver que podemos construir algo, ¿no? Algo que sí, que sea confluyente y que tenga un objetivo común en base al qué. Yo eso sí que lo tengo muy claro. Y luego, pues bueno, pongámonos a andar. Y ponernos a andar desde Compromís, una de las cosas que nosotros somos una cooperativa política, las fórmulas legales, esto es una cosa un poco rara y le decimos cooperativa política, que ha funcionado, por ejemplo, a la hora de diseñar nuestras primarias, nuestra forma de funcionar interna, etcétera. Que siempre se ha garantizado la pluralidad, ha sido como un valor, porque cada uno tendrá el peso que tenga, estas cosas a mí, esto no me interesa, ha sido el que la pluralidad siempre ha estado garantizada, sin mediciones, pero siempre tenían que estar los actores pudiendo trabajar de una manera cooperativa. Esto no quiere decir nada, esto no quiere decir, venga, ya estáis con el 1 para ti y el 2, no es esto, va mucho más allá. Es decir, unas primarias como las que han tenido, por ejemplo, en Barcelona, han sido muy similares y de hecho les pasamos nuestro reglamento de primarias, los que han hecho en Barcelona, con las que hemos hecho en el país. Es decir, diseños donde podamos sentirnos cómodos. No sé si es posible, no digo que copiemos el modelo, ya lo digo, no sé si es posible encontrar eso, para mí sería fundamental. Te voy a dar la palabra a Manuel, después a Esther. Planteaba Mireia que hay gente que está al límite de su capacidad de soportar. Quiero recordar que diarios como el ABC están todos los días invitando a que haya otra vez un tamallazo. Y yo les diría que no jueguen con fuego, porque cuando uno juega con fuego vienen los Baltimore y las ciudades donde la ira de la ciudadanía se expresa cuando le están robando su derecho a ejercer la democracia. Así que aunque ya sabemos que la derecha por lo general solamente juega a la democracia con las cartas marcadas, dejen de seguir incitando a que falte alguien en la elección de la alcaldía de Madrid. Hagan ustedes el favor de tener un mínimo de decoro democrático, aunque sabemos que les cuesta profundamente, porque la gente está muy, muy cansada. Manuel. Bien. Baltimore y Seattle y demás, está bien. Bien, vamos a ver, por concretar. Yo creo, primero, lo que tenemos que dilucidar es si queremos crear, no digo la fórmula, porque tampoco la sé yo, si queremos crear un frente popular y democrático para romper con el régimen emanado de la segunda restauración borbónica. ¿Cómo la llama? ¿Un frente? Un frente popular y democrático. Es la única forma. ¿No crees que eso estarían encantadísimos los de la derecha de que se articulara para poder justificar? Lo que hay que construir... Te da igual, pero ¿cómo te va a dar igual si lo que queréis es ganar también? Claro, lo que hay que construir es una mayoría en el Congreso. Es decir, obviamente un proceso constituyente no se va así. Hay que construir una mayoría y amplia. Yo creo que ni siquiera hacen falta los 2 tercios que marca la Constitución. Yo creo que estarías legitimado con algo menos. Pero yo creo que lo que tenemos que dilucidar es si queremos ir ahí. Porque si no, ¿para qué hablamos de confluencia? Es decir, eso lo primero. Y después, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo creo que tenemos ejemplos sobrados. Tendrá que ser un universo de pequeñas experiencias diversas que se acaben engarzando. Pongo el ejemplo de Galicia. Manuel, Las mareas. ¿Cómo se engarzan 52 procesos provinciales, como las mareas? ¿Cómo lo engarzas después en el Parlamento? Pues en un frente popular y democrático. Eso para acudir a las elecciones. ¿Cómo lo engarzas en el Parlamento? Pues evidentemente en cada territorio o nación del Estado o lo que sea tendrán que construir su proceso que confluya con los demás.
para ir ¿Cómo juntos. la Marea en La Coruña? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo se hacen las listas Sevilla? electorales? Es muy fácil que la Marea de Coruña, es decir, la Marea de Coruña y Compostela Berta, la Marea Atlántica y Compostela Berta, pueden ir perfectamente bajo una misma denominación en Galicia, o no pueden ir. Y todos esos, pues... ¿Y también con una misma denominación en Extremadura? Sí, eso se hizo en Galicia. Es decir, en Galicia lo que se hizo, básicamente, de hecho hubo incluso una coalición instrumental que aglutinó como, yo no sé, 40 o 50 candidaturas de sitios pequeños que no tenían ni la posibilidad de presentarse porque no tenían el medio legal. Sí, la coalición solo funcionó instrumentalmente, no fue política, pero le dio cobertura a todas esas iniciativas ciudadanas que nacieron y sacaron muchos concejales, 70 y pico. En tu planteamiento, entonces, por ejemplo, Es decir, Podemos desaparece dentro de esa coalición No, instrumental. yo eso no lo digo. Es No decir, digo, pero el nombre yo no de lo Podemos sé. desaparece. No, yo eso no lo, o sea, yo eso no lo sé. Yo sé que Podemos es una fuerza fundamental para ir a un proceso rupturista, como también lo es seguramente Izquierda Unida. Una marca será más importante que la otra, pero una militancia será más importante que la otra. No es eso lo importante, es si se quiere ir hacia un lugar común o no. ¿Con qué fórmula? ¿Bajo el paraguas de Podemos? Pues yo no sé si bajo el paraguas de Podemos o no. Todo es hablable si queremos ir a algo común. Hasta eso. Yo creo que eso es lo de menos en este momento. Si nos ponemos a discutir bajo el paraguas de Podemos no tal, bueno, primero tendremos que ver si queremos ir juntos y vayamos paso a paso. Yo no descarto nada, ni ir bajo el paraguas de Podemos, ni bajo Frente Popular, ni nada. Yo lo que quiero es que cambie la estructura del Estado. Y para eso hay que garantizar una confluencia. Si no, bueno, pues cada uno a lo nuestro, como siempre estuvimos, que no pasa nada. Y eso no pasa nada. Esther. Bien. Podría responder a muchas alusiones, pero no lo voy a hacer porque sé que Juan Carlos me va a limitar el tiempo cuando crea que ya lo he trascendido. ¿Será que Así este es el sitio donde a ti te han limitado el tiempo por excelencia? Bueno, Juan Carlos, pues nada, no voy a hablar de las alusiones a ciertos comentarios que habéis hecho. Tú tómate el tiempo que necesites, de verdad. No, te lo digo, no, lo he dicho de broma. Pero digo que es cierto que no voy a utilizar el tiempo para hablar de las alusiones a comentarios que se han hecho acerca de si una frase de Cayo Lara, acerca de si nuestra organización política está agotada. Yo de lo que voy a hablar es de que a lo mejor podría yo hablar también de lo que algunas experiencias de organizaciones políticas que hay en esta mesa pues me parecen negativas o no me parecen que ayuden a esa confluencia o a ese cambio, como bien decía Facu en su viñeta, ¿no? No lo voy a hacer porque creo precisamente que el respeto al funcionamiento interno de las organizaciones políticas debe de ser fundamental para poder abordar esa confluencia. Y lo digo con todo, pero además con toda la sinceridad, porque no me siento cómoda hablando del funcionamiento interno de Podemos y porque además creo, ni de Podemos, ni de Compromís, ni de Equo, porque creo que eso responde a los principios democráticos de esas organizaciones y que su militancia es la que tiene que hablar de si le parece correcto no ir a la confluencia o de si le parece correcto. Hay sectores críticos dentro de Podemos que hablan de que deberíamos ir a una confluencia diferente de la que plantea Pablo, pero no voy a entrar en eso porque entiendo que las organizaciones políticas de la izquierda tienen diversidad de opiniones, de criterios y tienen una masa crítica dentro de sus organizaciones que son las que les permiten ir caminando. Por tanto, no lo voy a abordar desde un punto de vista negativo, pero sí que voy a hablaros de que es necesario que dejemos aquí claro si realmente hay voluntad o no por parte de todos los actores que estamos aquí en esta mesa, que no somos los únicos, pero sí que os digo, somos imprescindibles todas y cada una de nosotras y además lo somos con nuestras siglas y con toda nuestra experiencia, nuestro bagaje y lo que significamos. Quiero decir con eso, yo no quiero ir a una confluencia en la que deje el compañero de ANOVA de ser ANOVA y de poder expresarlo, que la compañera de Equo lo deje de expresar y que mis compañeros de Podemos lo dejen de expresar. Quiero que todas y todos nos sintamos en igualdad de condiciones, con un respeto horizontal a nuestras organizaciones y a lo que representamos, porque eso significa la suma, no una suma de siglas. No vayamos a hablar ya despectivamente de lo que puede significar el proceso, porque ahora Madrid o Barcelona en Comú o Guanyar Alacant han sido realidades que sin unas siglas, sino precisamente con una denominación que nos aglutinaba a todas y todos, dentro ha estado
estado también Esquerra Unida y Alternativa, dentro también han habido compañeros de Izquierda Unida, en Guanyar-Alacant hay compañeros de Esquerra Unida y precisamente hay fuerzas que también son del cambio como Compromís, que no han estado en ella, pero que después en el escenario postelectoral seguro que tiene una acción necesaria. Por tanto, compañeras y compañeros, de verdad hago un llamamiento aquí a que de verdad digamos con sinceridad, ¿queremos ir a esa confluencia o vamos a ponernos trabas, nos vamos a hacer trampas al solitario? No nos lo hagamos, porque este es un momento que requiere de una altura política que en otros países se ha tenido. Otros países, como por ejemplo se tuvo en su momento la Unidad Popular de Chile, o como por ejemplo Alianza y País en Ecuador. Ahí se unieron todas y todos, no perdieron su identidad, sino que todavía se hicieron más fuerte con la suma de todas y todos para ir a algo revolucionario como es un proceso constituyente. Por supuesto que sí. Se nota la parlamentaria. Os tenéis que ir porque se os van vuestros transportes, por tanto os pediría un minuto de conclusiones. ¿Cuánto nos queda por hablar? Empezamos contigo. Venga. Pues es complicado porque como decía Mireia, nos has pedido mucha concreción en un momento en el que yo creo que ninguna persona individual tiene la respuesta. Yo abogo por la inteligencia colectiva, abogo también por unas causas comunes, o sea, efectivamente decidir para qué queremos la confluencia y buscar la fórmula más adecuada para lo que queremos. Si queremos simplemente un éxito electoral o si queremos realmente ser fuerza transformadora, como decía antes, de las políticas, pero también de la política. Gracias. Manuel. Bien, mi conclusión, básicamente, me voy a repetir porque es en lo que quiero incidir. Tenemos que saber si el objetivo es o no un proceso constituyente que nos lleve a un Estado más democrático, donde se respete la plurinacionalidad y el derecho a decidir de las diferentes naciones que lo componen y donde cambiemos el modelo económico y social. Si queremos ir a eso, hay muchas fórmulas, todas evidentemente apuntan a la unidad popular entre izquierda social e izquierda política, y luego la fórmula concreta yo creo que es lo de menos, se discutirá, pero yo no tengo duda que se llame Podemos, se llame Frente Popular o se llame Taza Negra, triunfa. Taza Negra no es un gran nombre. Mireia. Bien, yo simplemente como conclusión, ¿no? Y creo que me siento representante de Compromís como para decir que vamos a formar parte de algún proceso de debate. Y ahora mismo también es verdad que aventurarnos en esto, pero sí que pensamos que es importante, pero con estas premisas que decíamos, en el momento en que sin lugar a dudas nos sintamos partícipes de la construcción de esto, es simplemente garantizar que todos vamos a poder aportar lo mejor de nosotros mismos, que vamos a poder encontrar lo que sabemos que puede funcionar y perfeccionarlo, porque yo también quiero un éxito electoral, claro que sí, porque el éxito electoral será, en definitiva, quien pueda arrebatar pues bueno, este poder que hasta ahora nos ha estado sometiendo a las personas y situándonos en la situación de emergencias que estamos viviendo. Por tanto, al final el éxito es si sabemos construir este proceso, este relato, todos los actores estamos en ello, podemos contribuir de nuestras propias experiencias con garantías y ponerlas al servicio de esto. Compromís estaremos en ello, sin lugar a dudas. Orencio, me he quedado con ganas de que me contaras, Orencio, me hicieras un análisis de las diferencias entre lo que ha sido Barcelona en Comú y ahora Madrid, pero bueno, ya casi. Bueno, no quiero extenderme en ello, yo creo que son dos experiencias que cabalgan sobre los mismos procesos de cambio social, pero es verdad que se ha instrumentado de maneras diferentes. Se ha instrumentado y, por cierto, en contextos políticos muy distintos. La fragmentación política en Cataluña cruzada por el eje soberanista nacional, etcétera, pues es un componente político esencial, ¿no?, para comprender el resultado. Y después lo que ha sido la articulación interna ha sido distinta, es verdad. Allí han llegado más a un entendimiento en que las distintas fuerzas políticas pues han necesitado llegar a entendimientos para constituir unas primarias en que se sintiesen todos representados, y el proceso en Madrid, pues claro, ha sido algo distinto, por cierto, con situaciones también bastante distintas, que es que, por ejemplo, aquí en Madrid, pues Izquierda Unida ha estado en contra de esa candidatura y en cambio ha tenido un éxito. No, bueno, quiero decir, no, bueno, y en Valencia y en varios lugares, no, vamos a ver. Seamos sinceros y afrontemos la realidad, yo insisto en ello. Estamos todos, la gente que piensa en una necesidad de transformación,
en el mismo proyecto, en el mismo proceso. Si existen distintos componentes es porque la realidad política, la historia política de estos tiempos ha llevado a esas situaciones. Esto no viene de ahora, se han ido creando, unas legitimando y otras no. Y bueno, y por tanto, afrontemos esto, pero siempre no como una especie de fin en sí mismo. Hemos conocido espacio público, la Syriza española, hemos conocido 100 proyectos que han naufragado precisamente por encerrarnos en el mismo juguete de la retórica, de quién manda, de quién nos manda, que si convergencia de no sé qué, que si mesas no sé cuántos, que si procesos constituyentes, etc. Dejémonos de términos, hablemos de cómo construir una fuerza realmente de cambio en la que ineludiblemente hay pluralidad de posiciones y de legitimidades de las dos cosas. Gracias. Tú, 30 segundos, Esther. Bien, bueno, pues Izquierda Unida, mi organización, concebida en su fundación como movimiento político y social, efectivamente apostamos, no puede ser de otra forma ahora mismo, por una confluencia, por una construcción política a través de partidos políticos, pero también de plataformas y de la organización civil que se introduzcan dentro de un proceso ilusionante en el que podamos dar el cambio necesario a este país para que dejemos ya de lado a estos poderes económicos que nos están gobernando a través de los partidos del bipartidismo y, por supuesto, a través de los lobbies, ¿no? Por tanto, desde Izquierda Unida vamos a seguir apostando por esa construcción con toda la generosidad, respetando y escuchando y reconociendo al otro que son muchísimas diversidades, también, por supuesto, las regionales, de esta plurinacionalidad, de esta pluridiversidad que tenemos dentro del Estado español y, por supuesto, lo que quiero dejar encima de la mesa es que de verdad exista esa voluntad, porque nosotros no queremos empezar la casa por el tejado, no queremos hablar de fórmulas jurídicas, no queremos hablar de quién va a ser el líder, no queremos hablar de nada de eso, porque creo que tenemos que empezar desde abajo, a partir del programa común, como se han ido construyendo ahora Madrid, Barcelona en Comú, Guanyar Alacant, y que a partir de ahí, por supuesto que sí, Juan Carlos, es muy posible y no es una balcanización del Parlamento, sino que a lo mejor responde a una realidad que ya vivimos, que es la del Parlamento Europeo, en donde Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas progresistas están dentro del mismo grupo parlamentario y ahora mismo representándonos en contra de un peligro brutal como es el TTIP, defendido por el Partido Socialista, por cierto, y yo creo que son resultados y que son soluciones que ya estamos aportando a la sociedad, con lo cual no pongamos obstáculos en el camino, sino que contribuyamos al cambio, a la transformación social de nuestro país. Muchas gracias. Rafa Mayoral. Nosotros y nosotras vamos a seguir... Antes de que hables, hoy no te has traído una camisa hipster. No. Quería dejarlo claro encima de la mesa. Pero me han prometido, es una camisa poco hipster. Me han prometido que me van a regalar una de flores. Vale. Para Rafa es hipster. Pero no lo sé, no sé si será cierto o solamente es una broma del Twitter. Apostamos claramente por el diálogo con todos y con todas, y además apostamos por fórmulas participativas, tanto en la conformación de las listas como en el resto de las cuestiones. Creemos que hoy no se pueden plantear los mismos debates cuando estamos en el ámbito municipal, en el autonómico o en el estatal. Son realidades diferentes y son marcos de discusión distintos y tenemos que abordarlo de forma diferente. Y eso no significa que sea un menoscabo para la participación, ni mucho menos. Nosotros creemos que hay marco suficiente para, precisamente respetando los acuerdos de nuestra Asamblea, al mismo tiempo poder tener un diálogo activo con todos y con todas para construir un país para todos y para todas. Respetando bajo 3 ejes fundamentales: la soberanía, la democracia y los derechos. Pero para nosotros ahora mismo lo fundamental es el diálogo con la sociedad civil. Nos interesa poder hablar en este momento de cuáles son no solamente de cuáles son los problemas fundamentales que se están viviendo en nuestro país, que vive nuestra gente, sino además de cuáles son las soluciones que han estado trabajando durante mucho tiempo, mucha gente muy comprometida con los problemas sociales de este país. Y a partir de ahí probablemente encontremos un punto de conexión y probablemente después de la quiebra constitucional del 135 lleguemos a la conclusión de que es necesario la apertura de un proceso constituyente. No solamente por lo que se pueda plantear de la posibilidad de decidir, nosotros no tenemos ningún problema con las urnas y estamos siempre abiertos a que se decidan las cosas democráticamente, sino fundamentalmente porque hay que acabar con la división artificial entre los derechos individuales y los derechos sociales, porque se empieza atacando los derechos sociales, que es lo que ha hecho este modelo, y al final socavando también los derechos individuales. Es necesario que pongamos en el mapa político de este país la necesidad del cumplimiento efectivo de los derechos humanos, y eso es posible, y eso es un cambio político sustancial que quiebra de última o plantea una alternativa ilusionante para la gente, y creemos que ese es el camino que tenemos que recorrer entre todos y todas.
Muchas gracias, Rafa Molleral. Decía al comienzo que el bueno de Galeno aprendió haciendo vivisección animales. Hoy he de reconocer que en esta mesa ha habido mucho diálogo y mucha menos confrontación y hemos empezado a apuntar algunas líneas de solución. Yo estoy convencido de que el cambio en este país empezó en el 15M porque construyó un relato diferente y quien ha sido capaz de convertir esa indignación en la posibilidad de un cambio, creo que ha sido Podemos, pero Podemos al mismo tiempo reconoce que tiene que reconstruir esa posibilidad más amplia. Yo he hecho mis propuestas concretas de que hace falta Podemos guión, ahora es el cambio, o lo que fuere. Es decir, que es un momento de mucha inteligencia, de mucho coraje y de mucha también generosidad, donde por vez primera, desde que murió el caudillo, podemos, los diferentes pueblos de España y sus ciudadanas y ciudadanos, enfrentar nuestra mayoría de edad. A veces da susto, porque hacerse mayor da susto, pero también te pone a dialogar con una libertad que realmente te entrega tu condición de ser humano. He de reconocer que nunca hemos estado tan cerca de poder tener esa libertad desde que la perdimos hace ya muchas décadas, y tampoco es extraño que por parte de la derecha y a veces con los que hacen de muleta de la derecha este escenario sea atroz y estén intentando hacer todo lo posible por frenarlo, pero todos hemos aprendido de la historia. Dijimos que el miedo iba a cambiar de bando y también la alegría. Somos conscientes de que la alegría está hoy en las fuerzas que saben que van a cambiar este país. Nos despedimos como cada jueves con nuestra música rap o tuerca sound, hoy con el grupo Hazte Caso, Primo, y el tema Duro con él. Ya saben, aquí en La Tuerca, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Que no se toca, que no se vende, que no se achanta, que no se pierde, que funciona golpeando vuestras mentes de mentes, gritos del barrio en el ambiente. No nos busquen ni en Las Vegas ni en las ventas. La renta ficha el mamonio de la taberna, mamando 13, 12 protestas, jugamos a las 12 en Vallecas. Paso a paso, golpe a golpe, hombro con hombro, un pueblo liberado que avanza entre los escombros. Rápido, con un concepto básico, igual que construimos, destruimos, somos rápidos. Negáis que existimos y os da miedo mirarnos. Quien construye los muros sabe cómo tumbarnos, lo que vale la pena. Mientras hijas y abuelas a este pueblo no lo atan más cadenas. Yo no tengo patria ni bandera, tengo un pueblo digno jodiendo las cadenas. Nos comunicamos fuera de monedas, por eso nuestra lengua nunca ha estado muerta. Tenemos la fuerza de las cosas ciertas, la rabia del perro atado a la correa. Nos reconocemos, no hace falta señas, son los ojos verdes de cada revuelta. Sobre la cabeza, duro con él, el que duro con él. Al caso me la cabeza, duro con él, el que duro con él. Al caso me la cabeza, duro con él, el que duro con él. Al caso me la cabeza, duro con él, el que duro con él. Porque hablar de paz más que de Dios, si yo no conozco a ninguno de los dos. Yo solo sé distinguir el sabor de la sangre en mi boca tras cada lección. Sed de la tierra, el agua y el sol, manos y pies, callos y sudor. Sed de la guerra más que de amor, es triste lo sé, pero no hay otra opción. Marcha que avanza la guerrilla por la cancha, sumando miles, formando una avalancha. Y vienen con hambre atrasada, la libertad privada, pero las deudas al final se pagan. A mi gente la forjaron en acero, son los obreros el motor y los frenos, obligados a vivir bajo el suelo. Hoy hemos venido a arrasar con los cielos. Que hace caso que aquí no se rinde nadie, carajo. Nuestra frontera está en el aire, este es mi pueblo y aquí no se rinde nadie, carajo. Con los primos o barbarie, trucos y amor, chicos incorrectos, fuego y alcohol, borrachos y honestos. Faltas a Dios, mi barrio perfecto, y al caso me da el esto. Y al caso me da
cabeza, duro con él, es que duro con él, al caso me la cabeza, duro con él, es que duro con él, al caso me la cabeza, duro con él, es que duro con él, al caso me la cabeza, duro con él, es que duro con él, y al caso me la cabeza, duro con él, es que duro con él, y al caso me la cabeza, duro con él, es que duro con él, es que duro con él.